Muy buenas noches. Y estamos muy contentos por el triunfo de Argentina. Claro, recién Joaquín me decía, esperá que el sábado hay que ver qué pasa con México, ¿no? ¿Y vos creés que puede pasar algo raro? No, pero paso a paso, eso es muy importante, despacito, despacito. Sí, ¿se acuerda usted cuando... Mucho éxito al principio, ¿viste? Hay que moderar el éxito, si no seamos extremistas, ni triunfalistas ni pesimistas. Es un buen partido, ahora tenemos que esperar, hay que seguir, pero tranquilo, no nos vayamos de un extremo a otro. Veo si que no, te estás volviendo un hombre realmente mesurado. Siempre he sido mesurado. A veces. Sí, bueno, años hoy no vamos a hablar de Argentina en fútbol, por cierto, pero sí vamos a hablar de Argentina, de nosotros, con otro enfoque de la historia, porque estamos muy cerquita ahí del 9 de julio. Claro, el 9 de julio, ¿qué significó? Vamos a hablar de esto, de qué significó el 9 de julio, qué significa. Y para eso convocamos a tres personas, ustedes las pueden ver ya en cámara, a las que les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias, somos nosotras. Para que, como hace alrededor de 20 días o un mes atrás, decíamos con Joaquín, tuvimos la suerte de hacer un programa sobre Belgrano, y cómo aprendimos, Joaquín y yo, sobre Belgrano, y usted que también estuvo del otro lado participando del programa, y hoy vamos a tratar de hacer lo mismo sobre esto del 9 de julio. Perdóname, interrumpiéndote, antes de empezar, yo creo que es muy importante lo que conversamos el otro día en forma particular, fuera de cámara, sobre la naturaleza de este tipo de programa. Es decir, nosotros muy en entrecasa, cuando pensábamos sobre el 9 de julio, no es solamente una reflexión histórica, sino que nosotros decíamos con Ricardo que por lo general cuando uno tiene crisis, inclusive de identidad, siempre busca en sus raíces, es decir, trata por lo general de hacer una reflexión en la búsqueda realmente de sus raíces y tratar de ver de dónde sale esa estabilidad o inestabilidad, ¿cierto? Inclusive en este caso no emocional sino política de este tema. Y que evidentemente cuando uno revisa, decíamos con Ricardo, esta vuelta a las raíces, con pequeñas monitoreos que hacíamos a historiadores amigos por teléfono, ahí nos dábamos cuenta de que evidentemente hay una profunda acontecimiento que fueron pariendo a este país, digámoslo de esa forma, con un poco así impactante en el sentido del término, pero realmente que fue gestando esta Argentina que por lo general la ignoramos y nos vamos dando cuenta que ahí nomás el 9 de julio ya teníamos problemas que hoy mismo estamos repitiendo, interior, capital, porteño, es decir, muchísimas cosas que en consecuencia esto es un poco lo que queríamos reflexionar y por eso creemos que la historia es una gran contribución para el presente. No, sin duda. Esta era la idea, ¿no? Esta iba a ser el final del programa, la conclusión. Joaquín se anticipó. Yo creo que de todos los problemas, el que menos tenían, de acuerdo a lo que hoy nos pasa, es el problema dirigencial. Era una dirigencia más honesta, más arriesgada en el buen sentido, ¿no? De ofrecer la vida por su trabajo y su esfuerzo, con un sentido de que el Estado era la gente y no una institución fría y que los gobernantes hacen lo que quieren porque son los dueños del Estado. En ese momento se daba la vida por esos logros y esas realizaciones que se proponían, ¿no? Pero muy violenta. Yo creo que cuando uno analiza la historia de esos años, uno la ve como muy violenta. No, a ver, sí, no, adelante. Mire, para comprender y apreciar más lo del 9 de julio, como decía la profesora, tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el momento histórico, para que todos sepan que, por ejemplo, allí se le dio forma jurídica a la etapa que comenzó en 1810. Y fuimos los únicos que al constituirse allí ese Estado nacional, independiente, no perdimos esa categoría. Porque en 1810 todas las que habían sido colonias hispanoamericanas dieron su paso hacia la emancipación. Para 1810 únicamente había dos repúblicas que eran Estados Unidos y Haití. Haití que celebra ahora el bicentenario de su independencia. Fue un caso único. Exactamente, la primera república negra del mundo, la primera latinoamericana en ser independiente. ¿Y qué pasó con las otras? Hay un movimiento, un hilo conductor que van viendo todos. El 10 de agosto de 1809, Quito establece su junta de gobierno.
19 de abril del año 10, Venezuela. Nosotros 25 de mayo. 20 de julio, Bogotá. 16 de septiembre, México. 18 de septiembre, Chile. Como ven, todas fueron dándose paso. Nosotros seguimos emancipada para llegar a la independencia en el 16. Las demás cayeron. Quito sangrientamente, con los fusilamientos de todos esos héroes del 10 de agosto, fusilados el 2 de agosto. Y hay una relación, una conexión, porque vemos allí una similitud de figuras actuando en América. Por ejemplo, en esa junta quiteña, conversábamos antes de comenzar la audición, hay un señor, Juan de Dios Morales, y uno dice, este señor Juan de Dios Morales es el Mariano Moreno de allá. Y un Juan Pío Montúfar, el marqués de Selva Alegre, que presidía la Junta, podemos decir que es como Saavedra nuestro. Y así en las otras, una similitud. Cae Caracas, en 1811, la Primera República, cae. La de Bogotá, sangrientamente, con la prisión de Nariño, México lo mismo, y para el año 1815, Chile con la derrota de Rancagua. Para 1815, diciembre, cuando fusilan a Morelos en San Cristóbal de Catepec, todos son realistas. ¿Quién es la única que no está bajo el mando realista? Nosotros. Es lo importante también del 9 de julio. Todo el país. Todo el país. Nosotros, quiero decir, las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Les podemos pedir un favor? ¿Nos dejan hablar un poquito a nosotros? Todo lo que quiera. Porque... Adriana. No, que yo comparto que sí, que a pesar de todas las idas y vueltas, ¿no?, del malestar que había de esta falta de acuerdo, seguíamos adelante, ¿no? Teníamos el objetivo, seguíamos adelante. Y todos los demás que habían ido cayendo, ¿no?, nos daban además más fuerza para poder seguir en esa búsqueda, ¿no? Porque yo siento que por momentos había bastante confusión, por momentos había bastante violencia, ¿no? Bueno, obedecía también a la época, pero era como que el objetivo estaba ahí, ¿no? Había que encontrarle la forma. Ahora, ¿qué es lo que hace diferencial, perdónenme un poquito, esto, digamos, que describen ustedes, el sentido del 1809-1810 en todo el Sudamérica, por un lado, y por qué nosotros, es decir, lo que es lo nuestro, sigue y los demás caen? ¿Qué elementos fundamentales existen? Tiene una característica muy particular, es un gran pulpo de absorción de todas las nuevas ideas. El interior todavía se ha quedado como abroquelado en una postura más conservadora, y por Buenos Aires entran todas las ideas de la Ilustración. Había muy pocos tomos para consumir, por ejemplo, el contrato social, ¿sí?, o del espíritu de las leyes. Algunos de nuestros patriotas tenían alguno que otro para prestar, circulaban de prestado, porque no es que había una gran producción de historias, y además había un índice establecido por España de libros prohibidos. Entonces, esto se leía secretamente, pero había una gran avidez de probar algo propio. Yo creo que ese proceso, porque es un proceso, nosotros hablamos de 1810 como si fuera un hecho terminado, y es algo que empieza antes del 10 y continúa hacia el 16 como un proceso de emancipación e independencia, y no termina hasta las guerras de independencia, casi hasta el 24, hasta el Congreso. Ahora, si me permite, usted decía por qué aquí se fue dando todo y allá sucumbió. Es que nosotros nos salvamos de tener la expedición de Pablo Morillo, que venía al Río de la Plata con 15.000 hombres, porque Brown toma Montevideo y entra a Montevideo luego a Alvear. Por la flota que prepara ese gran almirante, nos salvamos. Morillo estaba en Canarias, iba a venir acá, lo desvían a Venezuela. De haber venido Morillo, hubiésemos tenido los mismos desastres que en Venezuela, del Congreso de Viena. Bolívar, la guerra-muerte, eran luchas todos los días. Y mata o te matan. Ahora, nosotros nos salvamos. Profesora, si me permiten, vamos a hacer un poquito a lo mejor de audaz, en el sentido de tratar de volar en los tiempos y tratar de comprender nuestros fenómenos, ¿cierto? Porque si nos detenemos en cada uno de los hechos, eran todos los días, y en Entre Ríos, en el hechos independientes, pero hablemos en el norte, en todos lados, era realmente tan convulsionado eso que realmente uno es apasionante. Es decir, yo soy un lector de la historia, no sé mucho de eso, pero me gusta. Pero si uno observa a algunos historiadores, fundamentalmente, si usted quiere, más nacionalistas, bueno, da la impresión de que ya en ese momento, de 1810
a 1815, a la crisis del 15, que es lo que yo quiero llegar digamos, a la introducción del 9 de julio de 1816, daba la impresión que ese gran adelanto de Buenos Aires era fundamentalmente por la gran afluencia del puerto, fundamentalmente de los ingleses, es decir, que todo esto estaba vinculado a lo que después vamos a llamar, digamos, 50 años más adelante, civilización y barbarie del otro lado, pero ahí ya se empieza a formar, uno dice, todo lo que se adelantaba de Buenos Aires, existía, lo que más se beneficiaba era fundamentalmente el comercio inglés, y el resto del interior, es decir, yo busco la palabra interior, existía ese interior, con otras culturas, digamos, más conservadores, como usted decía, porque hablaban hasta de proyectos incaicos y de una serie de cosas. Bueno, eso fue una excepción. Belgrano, una excepción. Sí. A ver, ¿por qué no nos cuentan eso? Así, Espera un poquito, vamos a poner un poco... mire, yo hace mucho que no me sentía así, con tanta gente que sabe tanto, que hay que ordenar un poco, porque es cierto, es mucha información que nos están tirando a mí, a Joaquín y a la gente también. Vamos a tratar de ordenar un poquito. Joaquín planteaba recién el tema de lo previo al 1816. Sí. Entonces plantea Buenos Aires y el interior. Es el único lugar que mantiene un proceso de descolonización. Realmente es un proceso de descolonización puntual, político y económico. Y vamos rompiendo la constelación de poderes políticos desde 1810 en adelante, cuando la primera junta decide retomar el proceso de la revolución que lo estaba conteniendo el cabildo, y la junta dice, somos poder ejecutivo, seámoslo, ¿no? Y entonces ahí hay un estatuto, ¿sí?, de división de poderes, donde la junta se adjudica el poder preeminente y el cabildo pasa a estar subrogado a la junta. Y ahí decide la renovación de los miembros del cabildo y de la audiencia, porque eran realistas y porque son los que paraban el proceso. Si se va a dar, dirijámoslo nosotros, decían, ¿no? Claro. Entonces, el tema era volver a recuperar el Ejecutivo y el poder de decisión del Estado. Claro, y si me permite, usted decía Buenos Aires, el interior no. El interior tiene una tarea magnífica, cumplida también en ese momento. No tengo duda. Mire que está Estanislao López en Santa Fe. Está la Constitución de Santa Fe, que es un modelo esa Constitución. En la banda oriental lo teníamos Artigas, y las instrucciones que da Artigas a sus diputados a la Asamblea del año 13 sí, son magníficas, y tanto que coincide plenamente con el grupo sanmartiniano de la Asamblea en la necesidad de declarar la independencia cuanto antes. ¿Podemos ir al 9 de julio? Un segundo. Sí. Cuando me dice las instrucciones de Artigas. Sí. A los diputados de Artigas. En un minuto, ¿qué son esas instrucciones? Artigas da a sus diputados una serie de instrucciones a las que tenían que ir ajustando su actuación en la Asamblea del año 13. Y dentro de esas instrucciones vemos que se anticipa lo que va a haber en 1816. La declaración de la independencia. Y Artigas ya abreva en el sistema norteamericano, claro, propone una federación y de una estados. federación. Una federación de estados. Exactamente. Adriana, antes de entrar al 16 ahora, que quiere llegar Joaquín y yo también, los chicos con los que vos trabajás hoy, ¿les importan todos estos temas de la historia? Sí, yo venía pensando, ¿no? Yo realmente me siento muy comprometida con esto de transmitir la historia, el placer por la historia y esto de reconocernos en la historia, ¿no? De reconocer las raíces. En la medida en que uno le transmite la historia realmente con pasión, los chicos comprenden, se entusiasman y relacionan los hechos. Yo siento que ahora estamos pudiendo enseñar historia de una manera muy diferente a cuando la estudié yo como alumna, ¿no? Hace 30 años atrás. Los chicos se sienten mucho más comprometidos. Yo siento que van más allá de lo que a lo mejor el texto les propone. Quieren hacer una lectura diferente. Y nosotros en el aula organizamos distintas propuestas, distintas estrategias. Organizamos debates, organizamos asambleas y realmente se posesionan mucho en los roles. Y realmente siento que lo están empezando a entender y están empezando a entender muchas cosas que nos están pasando ahora en el 2004.
Y esto que hablábamos en la previa, antes de comenzar el programa, ¿no? De que, bueno, suele pasar que el argentino confunde el hecho histórico del 25 de mayo con el 9 de julio, ¿no? De 1816. Yo siento que de a poco los chicos estamos logrando una nueva generación, al menos desde mi vivencia. Bueno, eso me parece que es espectacular. Pero ¿sabes qué? Secundario es diferente. Mabel, tengo que hacer recreo. un corte. Como en todo No se vayan, ¿eh? No se vayan, que seguimos con esto Como enseguida en todo colegio. y nos metemos de lleno en 1816. Después tocamos la campana. Exacto. El RAFA le da tiempo para que usted cumpla y le posibilita pagar sus deudas hasta en 60 cuotas, obtener el certificado fiscal que necesita para trabajar, levantar embargos, acceder al crédito. Infórmese en AFIP. El RAFA le da una mano. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Bueno, tenemos un llamado a María Josefina de Paraná, ya vamos a hablar de esto enseguida. Un poco decimos, vamos ahora a 1816. Hemos mezclado varias cosas, pero llegamos. ¿Qué significa? Es decir, ¿se da en lo previo a 1816 el planteo Buenos Aires interior? Es decir, está el esquema de la independencia por un lado. Claro, Seguro. sí, Seguro. sí. A ver. De hecho, en el 17 el Congreso se traslada a Buenos Aires. Claro. Se está empujando Claro. para ver quién le da el toque a la Constitución y no quiere que sea el interior. Buenos Aires es un pulpo muy absorbente. Y además hay Pero- provincias que no participan del Sí, Congreso. las provincias del litoral. Sí. Ajá. Exactamente, Santa Fe, Claro. Corrientes, Entre Ríos y la banda oriental. Ahora, porque ¿cómo está- se explica esto si Artigas, y lo dijo usted hace un ratito, plantea en 1813 ya el tema de la independencia? ¿Por qué si vamos a hacer el Congreso para forzar la independencia, Artigas no participa? No al estilo Porque de los Buenos Aires. portugueses invadieron la banda oriental y desde Buenos Aires no se defendió a Artigas. El gobierno nacional Claro. condenó a Artigas, entonces Sí. facilita un poco esa invasión portuguesa. Está la misión de García, negativa bajo todo punto de vista, que considera como límite el río Uruguay, y entonces las provincias del litoral y que llega hasta Córdoba, la influencia, Córdoba sí va a mandar diputados, se consideran las provincias de los pueblos libres. Ahora- ¿Y libres de qué? De la influencia, lo que decía la profesora, de Buenos Aires. Pero este Congreso tiene muchos problemas alrededor. Claro. Se A ver. convocó en Tucumán con la idea de que las provincias hicieran su aporte y su participación, porque aquí ya tenemos tendencias que están rondando. Una es la centralizadora de Buenos Aires, centralizando política y economía acá, con la aventura de tener el puerto Sí. y los beneficios de la aduana. La otra tendencia, que es la del interior, los autonomistas, ya para el 13 o 14 los podemos llamar federales, Sí. ¿no? ¿Qué quieren? Primero que nada, que se respeten sus autonomías. ¿Qué son las autonomías? ¿Qué entendían ellos? Por autonomías, gobierno propio, no digitado por Buenos Aires, su propia representación, tener un Congreso propio, porque el otro objetivo, además de la legislatura, es de tener su propia Constitución. Entonces, de hecho, esa idea de Artigas está presente, aunque nosotros la adaptemos de otro modo después. Y por el otro lado tenemos a los federales porteños, que quieren, por estar en Buenos Aires, en la zona de la campaña, gozar de los beneficios de la capital, la participación en los bienes económicos, la posibilidad de participar en el gobierno central, pero además que le respeten sus autonomías igual que al interior. Y además, perdón, un poco la seguridad. Claro. Porque estamos en el 16
En el 15 cae Napoleón. Fernando VII tiene el apoyo de toda la Santa Alianza y se temía el envío de otras fuerzas que después va a ser en el 20 que se subleva Riego. Entonces Buenos Aires estaba más en peligro. El interior no. Está bien que había sido derrotado Rondón en el norte, en Sipe, pero ya estamos en el 16. Pero profesora, ahí vamos a quedar. Ya está San Martín aquí, allá Güemes. Un segundito conceptualmente, conceptualmente, a lo mejor sin hacer nombres, para tratar de entender bien, es decir, buscar nuestra identidad, es decir, en teoría o conceptualmente, sin nombres. El 9 de julio de 1816 es una proclama entonces que se hace en Tucumán. Es decir, no es un simple accidente que se haga en Tucumán, sino que está explicando ya el porqué se hace el porqué, digamos, de las relaciones entre Buenos Aires, un directorio y demás cosas, y los diputados de esas nuevas provincias que recién Cabe preguntarse, Joaquín, si la independencia era el único objetivo, porque por no eso, era el único. No, pero esto es lo que quiero señalar. A ver, Ricardo, si vamos tratando de hacer una síntesis en este tema. Entonces, Tucumán no es un simple accidente. No. Si Tucumán está significando algo de la relación de poder político del país. Y considerando que hay una serie de problemas alrededor que todavía no pudimos diagramar. Olvidémonos de los norte, sur, olvidémonos, es decir, por un ratito. Pero lógico. Pero vamos a la globalización, porque cuando uno dice esto, dice, ¿cómo había globalización ahí? Cuando hablo de globalización, lo que quiero señalar son dos aspectos internacionales que incidían, que la profesora lo trajo a cuenta y creo que tenía una incidencia fundamental, que era el tema de Fernando VII, es decir, a quien nosotros nos habíamos hecho la revolución, pero imaginábamos que no iba a recuperar más el reino, y evidentemente la recuperación del poder de Fernando VII. Claro. Entonces, yo creo que este grito, porque el grito ¿de qué es? ¿De independencia sobre quién? Fundamentalmente sobre Fernando VII. Sí, es decir, ¿es así o estoy aplazado? Es decir, lo que quiero saber es de España y de toda otra dominación extranjera. De cualquier otra dominación extranjera, porque no nos podemos olvidar que ahí estaba la corte portuguesa invadiendo exactamente, Uruguay también, invadiendo. Y se habían entrado en contactos con la corte portuguesa. Entonces, de allí. Por eso decíamos también un sentido americanista que va a tener esa declaración, porque el acta de la declaración dice: no los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica. Yo creo que un poco es decir, le dan otra concepción ya. De aquí una inspiración para todos los demás. Me pareció, Ricardo, que en un momento te interesaba ver la proyección en las aulas. Yo estoy en enseñanza secundaria, ¿no? Y estoy en algunos años en el ciclo superior, pero tengo algunos primeros años. Pero me interesaba mucho el punto de Adriana, porque cuando uno hereda a los chicos en primer año, desde su trayecto de primaria, tienen un sentido de un fervor patrio mucho más profundo que en secundaria, porque se lo intelectualiza más, no sé por qué se va perdiendo. Y por supuesto por todo lo que nos pasa, por todo el entorno que hace que haya descrédito sobre el futuro. Entonces, pero nosotros heredamos los chicos desde las manos de las maestras con un fervor. Los actos patrios son como cuando éramos chicos, esos actos patrios sentidos, interesantes por un montón de cosas que yo no sé si esa es tu experiencia. Claro, yo siento que no hay que quedarse en el acto patrio sentido, actuado, en esta cosa de que los chicos a lo mejor, ¿no? La dramatización, la caracterización. Yo lo que siento es que hay que ir con pie de plomo en historia, ¿no? Lo que siento que tal vez el error es en que durante la primaria, durante la IGB, se pasa tan rápido, ¿no? Se hace un paneo tan rápido de la historia que cuando se llega a la secundaria hay muchos baches. Y con la reforma vuelve a pasar ese mismo problema. Esos baches hacen que los chicos pierdan motivación y pierdan entusiasmo. Bueno, yo este año tengo sexto grado, el programa de historia de sexto es bastante extenso. Y bueno, tenía dos caminos. O hacerlo rapidito y culminar todo, o ir despacio, profundizando, dándole tiempo al chico para que haga anclaje, para que relacione, para que construya. Y eso siento que el camino va por ahí. Es que hay que ubicar los hechos también, las ideas a los personajes en el momento histórico. Les pasará si tienen clases en el secundario o en el primario, yo ya no los tengo en ese ámbito, por ejemplo, descalificar a muchos próceres, a muchas figuras, porque tenían ideas monárquicas. Entonces el alumno dice, ay, se inclinaban por la monarquía. Pero es que en la época
era una idea natural. Era la forma de Repúblicas eran gobierno de la Estados Unidos época, y Haití, claro. no había otras repúblicas. Sí, versus liberalismo que ya Claro, está viniendo y de es Francia. dentro de los monárquicos están los liberales. Efectivamente. Los Porque Borbones dentro de las usaron el fuerzas liberalismo para enriquecer la realistas monarquía. vemos los más liberales y los más absolutistas. Profesora, Ricardo, me permitís, voy a volver a la historia, pero a mi historia. Es decir, ustedes no sé si son del interior o de Buenos Aires. Yo soy de La Pampa. ¿Usted de La Pampa? Sí. Me levanto. Ahora se levanta y le va a dar un beso, ¿De dónde? Joaquín. Colonia Varón. De Colonia Varón, mire, yo soy de La Pampa también. Ah, bueno, Así que, perfecto. después hablemos de Colonia Varón. Pero, no, lo que le voy a contar es lo siguiente. Imaginemos años 50, es decir, 1950, cuando uno estaba en el primario, terminando el primario, empezando el secundario. Yo me acuerdo, Ricardo, que cuando uno estudiaba historia, en cierta manera, ¿viste ahora lo de las películas, quiénes son los malos y son los buenos? Bueno, cuando llegaba un acto patrio, todos queríamos disfrazarnos de algún caudillo del interior. Es decir, el caudillo, a mí no se me ocurriría nunca disfrazarme de un Alvear, Hay de tantos uno de los caudillos que directores se- de los porteños. ¿te das Caudillos cuenta? contemporáneos que se han Porque sentido nosotros quirogas. teníamos en Colonia Varón, mi tío Luis Martínez, que era el director de la escuela. Ah, el director de la escuela. Claro, que lo hemos traído al programa una vez. Bueno, me acuerdo que la influencia que teníamos los chicos de ese tema del interior y el porteño se nos hacía un poco carne, y yo digo como el bueno y el malo. Es decir, el interior estaba pensando que el porteño era, en cierta manera, el que tenía intereses contrarios al tema de la provincia. Por eso yo digo que es muy lindo la historia, cuando en este momento todavía estamos discutiendo algunas cosas que ya estaban ahí, digamos, en esas raíces que todavía no hemos podido resolver definitivamente. Y se pasan rápidamente, a lo mejor 20 años, que fueron muy importantes en la historia argentina, y la falta a lo mejor de comprensión de eso, volvemos a cometer errores, ¿no? Es que Perdón. la misma conformación que hemos recibido desde España, en general el hombre se inclinó por un caudillo, por el Cid, por el conductor. Y eso lo veíamos en las provincias. En la provincia está el caudillo que moviliza la masa. El mismo que lo conquistador sigue. español era un Claro, caudillo. el conquistador español. por Que era eso un digo, caudillo militar que desde cuando los se españoles. asentaba y fundaba la ciudad Claro, era el gobernador. el Cid, el Y capitán. no podía divorciar los dos aspectos. En absoluto. Entonces el interior sigue más con eso. En la ciudad de Buenos Aires no tanto. En un momento dado hay un gran federalista, pero es el federalista urbano, que fue Dorrego. Y entonces no va a tener apoyo en la campaña. ¿Y cómo la campaña de Buenos Aires no va a apoyar a un hombre como Dorrego? Es que Dorrego era distinto al otro caudillo. Claro, Entonces se producen esas situaciones. Y que lo heredamos de España, indudablemente. Como las usted huestes. ve, esto es difícil de cortar, es muy difícil de cortar, de tratar de seguir algún esquema, porque seguimos recibiendo información muchísima. Yo tengo que hacer otro corte. Y después les voy a hacer conocer lo que la gente está diciendo del programa y de lo que están ustedes diciendo. Enseguida volvemos. El RAFA le da tiempo para que usted cumpla y le posibilita pagar sus deudas hasta en 60 cuotas, obtener el certificado fiscal que necesita para trabajar, levantar embargos, acceder al crédito. Infórmese en AFIP. El RAFA le da una mano. Más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. Sí, a vos te hablo. Soy tu cerebro.
Estoy cansado de oír siempre las mismas quejas, que no carburo, que estoy lenteja, siempre trabajando horas extras porque el señorito no presta atención o porque no le da el coco para retener 5 páginas. Pero esto se terminó, ¿eh? Hasta acá llegó nuestra relación. Hola, vengo a averiguar por el curso. Pará, flaco, no quiero que me actualice, no quiero, no. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villaverna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. Bueno, y le estaba diciendo que me gustaría que esta charla sea hasta medianoche, porque realmente con un poco de café podríamos seguir. Lamentablemente el espacio se termina muy pronto. Mirta, bueno, está muy contenta, dice, por haber encontrado el programa en el cual se está tratando este tema con mucha claridad. La gente le encanta esto de lo que señalaba Joaquín al inicio del programa. Creemos que en la sociedad argentina está la búsqueda de nuestra propia identidad, y la historia contribuye indudablemente y la a este revalorización, ¿no? Exacto. Del ser argentino. Claro. Exactamente. Eso siento que fundamental. hay que seguir Fundamental. A ver. Ahora, Teresa dice que le da la impresión, dice que le gusta mucho el programa, pero dice que da la impresión que todos fuéramos porteños. No. Ya sabe que los pampeanos. Yo tengo a 2 pampeanos al lado. Y hago un malambo. Decía, no. Bueno, sí, lo pescó. Hace un ratito hablábamos de la problemática Buenos Aires con el interior. Laura, desde Belgrano, dice que no mezclemos, que sigamos con el tema de la historia y no le dediquemos tanto al tema de la educación en historia en este momento, porque nos estamos yendo. Y por ahí tiene razón. Lo que pasa es que como todos somos docentes, es inevitable, y le agradezco que nos avise esto porque no nos damos cuenta de que nos estamos yendo del tema. Nicola Morel. Hola, soy alumno de Adriana, dice. Y le quiere agradecer, está muy contento con lo que ella le está enseñando sobre historia argentina y aprende mucho. ¿Y cuántos años tiene Nicola Morel? 11. 11 años. Es un encanto de Pero persona. Una maravilla que tengamos un chico de 11 años viendo el programa. Bueno, hay que estudiar, hay que decirle ya que estudie. Y doy fe que Nicolás estudia. Bueno, Nicolás estudia. Vamos. Con respecto a lo que dicen, que parece que fuésemos más de Buenos Aires y no del interior, en absoluto. Cuando se da la Constitución de 1819, que para las ideas de la época era un modelo, porque hasta hacía resurgir los grupos medievales un poco, tantos representantes del clero, tantos por universidad, el director saliente, amoldable a una monarquía, era cuando se estaban haciendo gestiones monárquicas en Europa, para traer acá al príncipe de Orleans, o si no a Francisco de Paula. ¿Quiénes se levantaron? Las provincias. Y como dice el profesor Busaniche, salvó la situación el pensamiento provincial, que rechazó a la Constitución, entonces porque quería defender su federalismo, defender las raíces. Julio Busaniche está hablando. José Luis Busaniche, enterriano. Él es santafesino. Es santafesino. Ricardo, magnífico profesor. Esto que señala la profesora y que vos estabas señalando, el interior y la capital, más allá de las distintas líneas de pensamiento, yo creo que fue, en cierta manera, es una línea permanente con distintos matices hasta el día de hoy. Es decir, porque hoy nosotros lo que vemos es que en la Argentina desde hace 25 años no se puede resolver un problema entre la nación y las provincias, que es el famoso tema de la coparticipación, una forma moderna de cómo estar discutiendo algo que no tiene resolución. ¿Y cómo hacemos los argentinos cuando no tenemos resolución? Lo postergamos. Claro. Y todos los problemas por la capital, Buenos Aires. Ni hablemos. Bueno, pero claro. Si no nos vamos a ir al tema de La Plata, etcétera. Concentrémonos un poquito más en el tema. 1816, 9 de julio. 1816. Que yo quería retratar un poquito, ya nomás, cuando el 25 de mayo, ¿dónde fue? ¿No? ¿En qué lugar geográfico? Buenos Aires. Bueno, se convoca el 27 de mayo de las provincias. ¿Y qué pasa? Bueno,
¿Las incorporamos? No. Que estén, ¿no? Que formen, unos decían que sí, otros que no. Bueno. ¿Cuál era la preocupación? El interior era conservador. Y en esto tiene mucho que ver Moreno. Sí. Moreno es un hombre joven y es sumamente vehemente en la defensa de la República. Estoy hablando del 10, ¿no? Sí. Y esto le asusta a la gente porque el modelo republicano, que es el francés, es la dictadura de Robespierre, que al final padeció del mismo absolutismo que en la monarquía. Entonces, y hubo tanto, ahí sí que se hablaba de violencia y muerte, porque nuestro proceso de mayo no fue violento hasta que empezaron las guerras por la independencia. Claro. Pero lo que es importante destacar es que el tema del interior querían consolidar una nación, la idea de la nación ya estaba presente. ¿Pero qué es el conservadorismo? ¿Por Pero qué no el lo explicamos en aquel conservadorismo momento? habla de una monarquía moderada por una constitución. Claro. Lo mismo que quería Saavedra, que era un hombre de Buenos Aires, porque tenían además otra condición de pensamiento político con Moreno. Esa vehemencia de Moreno asustaba a los que querían ir paso a paso. Y Moreno pensaba tan rápido, es decir, como que esto no podía esperar mucho, porque podía coartarse, podía abortar. Entonces, esa vehemencia de Moreno asustaba. Y además había una cuestión personal entre Moreno y Saavedra que después termina con la muerte de Moreno, yendo a una legación diplomática en el exterior. Después llega la gente del interior al gobierno de Buenos Aires, primera vez que llegan con la Junta Grande. Claro, porque un cuerpo legislativo tan grande cortaba la acción. Un segundito. Un cuerpo tan grande cortaba la acción. Segundo. Quedó claro entonces que en el Congreso de Tucumán tenemos representantes, diputados de muchas provincias, pero que todo el litoral queda afuera. Esto está claro. Entonces, lo que me gustaría es, ¿por qué? ¿Quiénes son las figuras más significativas, más importantes del Congreso? Del Congreso. Este es un dato, me parece importante. Yo te puedo dar una como diferenciadora, porque por supuesto lo podemos hablar de San Martín y de Belgrano, pero quiero darte una que es diferenciadora. El numen republicano del 10 había sido Moreno. El único que por Jujuy propone la República de Jaime Sudañez y lo frenan, ¿sí? En realidad los demás son todos monárquicos. Pérez Guilú lo explicaba muy bien con las ideas monárquicas del Congreso de Tucumán. Son, incluso San Martín, que era un logista, porque nosotros no podemos hablar del 16 sin hablar de la Logia Lautaro, como no podemos hablar del 13 sin la Logia Lautaro. Y los objetivos eran independencia, república, constitución. Había que constituirse como república. Pero ¿qué pasaba? Que quedó abortado en el 13 por las disensiones entre Buenos Aires y el interior. Incluso la anarquía fue de Buenos Aires. Más entre el grupo sanmartinense y la viarista. Pero además, en este 16 se vuelve a la carga con los mismos objetivos. Y de hecho, lo único que se puede dar en Tucumán, por todos los peligros que abordan al Congreso, en el oeste y en el norte están los realistas, están los españoles, los godos, como le decían, los chapetones. Los ¿no? Chapetones, sí. Y entonces, y eso quiere decir bárbaros, pues estaban hablando de los visigodos, ¿no? Y por otro lado, tenían los portugueses amenazando la zona de la banda oriental y Buenos Aires. Los realistas en Chile, los realistas en el norte. Y los caudillos ya en el litoral, que por eso no habían tenido su representación, porque no estaban de acuerdo con este sistema. Y entonces, ¿qué hace Pueyrredón, que era el director supremo en el 16, del 16 al 19? Decide, con el argumento de los peligros, y además el Congreso de Viena trabajando para mandar la expedición de recuperación, decide que el poder legislativo, si el poder nacional está dividido y no puede estar bifurcado, con un pie en Tucumán, el Congreso, y un pie en Buenos Aires, el Poder Ejecutivo, que era el director supremo. Y con esos argumentos se traslada el Congreso a Buenos Aires, se da un anteproyecto de constitución ya centralista para dar la constitución unitaria del 19 sumamente centralista. Y eso provoca la anarquía. ¿Pero dónde? Acá. Claro. La primera etapa fue, lo primero era declarar la independencia, y el que apura muchísimo la declaración de independencia es San Martín. ¿Y por qué San Martín? San Martín, gobernador intendente de Cuyo, tenía desde el Plumerillo todo su ejército para ir a ver a Chile. ¿Y cómo iba a ir a Chile? Partiendo de un Estado que no conformado, no estaba consolidado, no era independiente. Entonces apura Godoy Cruz, apura a sus delegados para que declaren la independencia. Si me permite, porque quedó una pregunta que me parece que es muy importante, que señalaba Ricardo antes y no contestamos. Es decir, que
quiénes eran los protagonistas, los actores fundamentales de la asamblea, digamos, del Congreso de Tucumán en 1816. Los delegados cuyanos son muy importantes. Digamos los nombres, algunos. Medrano presidió el Congreso el único. Fray Justo Santa María de Oro, Godoy Cruz, Darregueira, La Prida, que justo le toca presidir. Y Belgrano, también, que sale muy mal parado porque su propuesta de una monarquía incásica, un monarca que se había educado en España, fue mal analizada. Fue mal vista y irónicamente le decían la monarquía de los chocolates. Claro. Bueno, pero y él era para traer al norte. Está bien, repitamos nombres entonces. Quiere decir que estamos, cuando nosotros hablamos 9 de julio de 1816, estamos hablando de actores como, en esa declaración, como Medrano, La Prida. Esto es lo que estamos. Por ejemplo, dicen nombres. Moldes era diputado por el norte. Y entonces veían qué había pasado en el norte. En el norte todas nuestras invasiones al norte fracasaron. No, invasiones no, campañas liberadoras, lo he expresado mal. Fracasaron. Huaki, Vilcapuzca Yohuma, Sipe. Entonces Belgrano, ¿qué propicia? Una monarquía incásica que sabían que no podían poner al último descendiente del Inca para tener el apoyo de esa región. Sí. Claro, tener ese apoyo. Sí, no vamos a empujar. Y ahí estaba Serrano, secretario del Congreso, usted que preguntaba nombres, Juan José Paso está siempre, desde primera junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, era pensante, era inteligente, secretario. Y no era muy frontal, quizás más diplomático. Entonces perduraba. El primer político, digamos. Claro, en cambio Moreno. Claro. Me quiero referir a Serrano, José Mariano Serrano, que porque es importante, secretario del Congreso, de este Congreso, iba a ser luego presidente del Congreso reunido en Charcas, que en 1825 proclama la independencia de Bolivia. Ahora, en este planteo así muy claro que hay, yo lamento a veces cortarlas un poquito porque están con tanto entusiasmo. No, pero nos compenetramos. No, seguro. Y quizás nos desordenamos, lo pero que bueno. pasa es que a veces se superponen las voces y entonces es un poquito difícil entenderlo, ¿no? Además, usted se habrá dado cuenta, como Adriana también, se ha metido totalmente en la conversación y antes del programa me decía que tiene unos nervios enormes porque no había participado nunca en un programa así ante mucha gente que está mirando. ¿Te diste cuenta que no pasa nada? Bueno, yo les quiero señalar algunas cosas que está diciendo la gente y retomamos un poquito esto, porque vamos a seguir con esto que están planteando ustedes vinculado a las ideas del monarquismo y esto del incaico, que me parece un dato importante. Y algo de San Martín, que queda ahí en el tintero. Romina Castro dice, soy compañera de Adriana, no está de acuerdo con la señora que antes habló de que es imposible, de que estamos mezclando educación e historia. Dice, no se puede hablar de historia sin hablar de educación. Del mensaje anterior. Exactamente. Elba, bueno, gracias Elba por lo que dice del programa y está felicitando especialmente a la doctora Menotti. Desde Santa Fe, Liliana de Verabebú, me gustaría que el panel dé su opinión en relación al tratamiento de la efemérides en el nivel inicial, que los chicos se prenden mucho. Bueno, Adriana habló al principio del programa de esto, de por qué los chicos, pero después le haces una referencia. Pero yo soy de GB, inicial no. Claro. Piden inicial. En inicial. Claro. Claro. ¿Y qué pasa en inicial? ¿Pueden decir algo? No soy protagonista. Claro, yo no lo estoy viviendo. Lo que sí, bueno, veo esta cosa de que hay mucho colorido, mucha actuación, hay mucha alegría de parte de los chicos. Bueno. Yo siento que, bueno, por supuesto, los contenidos que se ven en inicial, la profundización es totalmente diferente a la que se ve en EGB, ¿no es cierto? Lo que siento es que a veces a lo mejor en EGB se pierde un poquito este entusiasmo, esta motivación que traen los chiquitos de inicial. A lo mejor habría que hacer un empalme un poco más suavizado. Es que, si me permiten, efectivamente, y la historia nos enseña en ese sentido, que hacían San Martín, como hicieron también, hizo Bolívar, como hicieron tantos otros próceres, para la celebración de fiestas, festividades, en este caso era para el 25 de mayo, San Martín decía que debían ir a la plaza los alumnos con sus maestros para recordar todo lo que tuviera sentimiento patriótico. Y al maestro Belgrano le daba en todas las ceremonias
lugar preferencial Ustedes al lado recordarán de las autoridades. que 191 años después han inaugurado la escuela de donada por Belgrano. Bueno, pero Belgrano. ahí me parece que hay una Así que distorsión de la historia la parte, en esto lo que apareció. decíamos, la parte de No educación sé. necesaria en las primeras etapas. Te digo por qué el tema de la distorsión, porque cuando lo que Belgrano dona no es para construir el edificio escolar, sino para pago de los maestros y la parte para, educativa general. digamos, lo que es el armado de elementos para la escuela, pero no el edificio. Esto lo explicó muy bien Alejandro García Enciso hace muy poco acá en el programa, que es el vicepresidente del Instituto Belgraniano. Bueno, Lucía Espósito, María Cristina, muchas gracias por todo. Hacemos nuestro último corte y nos tenemos que ir. ¿Ya vieron que se pasó rapidísimo? ¿Y no el dijo programa? de San Martín? Ahora. Buenos Aires Lírica presenta otra producción inolvidable. Werther de Massenet, ópera cumbre del romanticismo francés. 4 únicas funciones en el Teatro Avenida los días 29 y 31 de julio y 6 y 8 de agosto. Sobrantes de abono en venta. Buenos Aires Lírica, la nueva ópera de Buenos Aires. 4-812-6369. Export, calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 5811-4444 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. En el barrio de Belgrano, en Vidal y Sucre, una institución con tradición y prestigio. La Nueva Escuela Argentina 2000. Jardín de infantes, primaria, secundaria y profesorados. Docentes actualizados y con experiencia que se preparan para la educación permanente y en función de valores significativos. Dirige Marta Russo de Salonia. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. Bueno, y mientras acá sigue la conversación, a mí ya me dijeron que tengo 4 minutos para terminar el programa, se los avisé, vamos a ver cómo lo usamos. Sigue habiendo muchos llamados, yo les pido que disculpas porque ya no hay ninguna alternativa para contestar todo lo que están planteando. Pero yo le quiero agradecer antes de terminar el programa, porque después no voy a tener tiempo, ve que muchas veces cuando uno llama a gente inteligente que sabe mucho, y que no aparecen en las pantallas de televisión habitualmente, o nunca aparecen, el programa se pasa muy rápido. Yo le quiero agradecer una producción muy particular que tengo. Le comenté a un matrimonio muy amigo mío, muy amigo, y les agradezco. No los oí porque son muy modestos ellos, pero hacen una labor espectacular, educativa, Martita y Nino, que cuando les comenté, los amigos los conocen a ellos, les comenté que iba a hacer programas sobre esto, me trajeron algo que yo no conocía. Hermoso. Se editó, y creo que se fue viendo en pantalla, la Gaceta de la Historia. Así es. Y es un diario que hicieron o redactaron Félix Luna y Antonio Salonia con la coordinación de María Sáenz Quesada. Así es. Hace más de 25 años atrás. Y es un diario donde, como si fuera editado en aquel momento, declaróse la independencia, el Congreso la proclamó el 9 de julio, las condiciones del nuevo proceso, Landru haciendo sus chistes como siempre, viaje al Jardín de las Provincias, hay un relato de un baile en lo de Araoz, el gobernador de Tucumán. Y hermosa la última página, si la ve, la parte B americana. Bolívar, fe absoluta en la victoria. Exacto, él se refería a nosotros, dice, los hombres libres de la América del Sur. Y Miranda, que justo muere. El precursor Miranda. Es el precursor y muere el 14 de julio de 1816. 14 de julio que había participado en la Revolución Francesa y en los hechos de la Revolución. Y 1816, días después de la declaración de nuestra independencia. Me llega mi San Martín. Te llega tu San Martín. Bueno, yo lo que quería decir es la dinámica de cambio a la que están dispuestos estos hombres. Por eso hablo de un sentido dirigencial en el que hay que poner el acento. Además, ellos pensaban, Moreno venía pensando en la formación de dirigentes desde 1810.
la representación de los hacendados fue un intento. Y San Martín pensaba permanentemente en cómo poder utilizar todos los medios que le daba el orden político y civil en ese momento para consolidar la nación. Y la necesidad de esto era que él había sido un logista, era un republicano, por lo tanto, y sin embargo, cómo se expresa en favor de la monarquía constitucional, porque es la única forma de parar la guerra y dar un orden. Piensa en el Estado es el servicio de la gente, es la gente misma. Emilia. Usted decía de Artigas. Artigas envía a sus diputados a la Asamblea del año 13. Tenía dos principios fundamentales, independencia y constitución. Esas dos ideas de Artigas coincidían plenamente con el grupo que comandaba San Martín de la Logia. San Martín también quería la independencia y dictar la constitución. ¿Quiénes no estaban de acuerdo? Otro sector que era el alvearista, que consideraba apresurado declarar la independencia y dictar una constitución en ese momento porque todavía no había caído Napoleón. Inglaterra necesitaba del apoyo de España en la lucha contra Napoleón. Entonces no nos iba a reconocer ni tampoco apresuraba la independencia de estas regiones. Alvear, que seguía con esa tesitura, no quiere. Rechaza a los diputados, porque de unirse los artiguistas con los sanmartinianos, que coincidían plenamente, hubiesen triunfado, y en la asamblea del año 13, que se declaró Asamblea General Constituyente, se hubiese dictado la Constitución, claro, y se hubiese declarado la independencia. Hace un ratito mencionó nuevamente a Napoleón. Recordábamos que ubíquese, Beethoven, 1770, nació, muere en 1827. Hay un concierto para piano, el número 5, se llama El Emperador, que después se le atribuye que lo dedicó a Napoleón. Pero la historia cuenta que, por ejemplo, cuando le está preparando la Sinfonía Tercera, la Heroica, dedicada a Napoleón, cuando Napoleón se declara emperador, rompe la partitura, rompe una parte de la partitura de bronca. Sí, esa fue la rasga la dedicatoria. La dedicatoria al gran hombre. Y esa fue la posición que tuvieron todos los que admiraban a Napoleón. Muy jóvenes estaban en París, Bolívar, Rocafuerte, Carlos Montúfar, el Marqués de Toro. Todos ellos admiraban a Napoleón por la fuerza, el empuje. Era un hombre vibrante el Corso. Cuando se proclama emperador, Bolívar dice: hemos recibido la traición mayor, y todos rechazaron a Napoleón. Adriana, cerrás vos el programa. Sí, no, me quedé pensando en esto y quería dar una notita de color de Waterloo, ¿no? La estás buscando en la Gaceta. La estoy buscando en la Gaceta del profesor. Bueno, lo cuento, que después de la derrota habían quedado restos de armamentos, huesos, distintos objetos que la gente se iba llevando como recuerdos, ¿no? Como souvenirs trágicos de eso, ¿no? Y bueno, me quedo pensando en todo esto que estuvimos hablando, bueno, que yo también estuve, mientras las profesoras exponían, relacionando y pensando, ¿no? en la importancia de seguir reflexionando sobre esta historia y de volver cada año, ¿no? sobre lo que nos pasó para poder avanzar como nación. El programa se terminó. Creo que la reflexión de Adriana cierra perfectamente. Sigamos recuperándonos como nosotros mismos a través de la historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias, y hasta la semana que viene, Dios mediante.